No es fácil definir qué es la culpabilidad. Quizás por ello hoy, después de tantos años, sigamos prácticamente en el mismo punto de partida, discutiendo qué es lo que se quiere decir con este término y qué debates pertenecen o no a esta categoría. En verdad, a diferencia del progreso que ha tenido la caracterización y sistematización de los elementos asociados al injusto, la evolución de la culpabilidad ha sido, por decirlo de algún modo, mucho menos lineal. Pese a que hay evidencia suficiente para decir que la discusión sobre el fundamento de la responsabilidad penal subjetiva inició mucho tiempo antes de que empezara a hablarse de tipicidad, de antijuridicidad o incluso de legalidad, hoy son muy pocas las dudas que se han superado. Y en cambio, con cada generación aparecen nuevos retos que obligan a repensar lo que antes se asumía. Uno de los ejemplos más recientes fue la turbulencia que causó la discusión sobre el papel de las neurociencias en el derecho penal a raíz de algunos de los avances ocurridos hacia finales del siglo pasado, principalmente por Benjamin Libet. Ello obligó a la doctrina a desempolvar algunos libros que se pensaban ya archivados y a despertar el viejo gigante dormido que es el libre albedrío. Definir entonces el principio de culpabilidad es referirse a aquello sobre lo que hay acuerdo y aquello sobre lo que no. Aquí una tradicional distinción puede ayudarnos a emprender el camino. Culpabilidad en sentido amplio y culpabilidad en estricto sentido. Se dice que la culpabilidad tiene dos acepciones. En un sentido amplio o laxo, como a veces se le refiere, el principio de culpabilidad dicta que la responsabilidad objetiva está proscrita en el ordenamiento penal. Esto es textualmente lo que dice el artículo 12 del Código Penal. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Esto, por supuesto, no dice qué es, en estricto sentido, la culpabilidad. Solo dice de modo general o amplio, de ahí su nombre, que lo que sea la culpabilidad es requisito para imponer una pena. Aunque parezca no decir mucho, sí dice lo esencial. El derecho penal solamente puede castigar a quien haya obrado con culpabilidad. Luego, se tiene un primer indicio de lo que significa este concepto. Es aquello que fundamenta la imposición de una pena al autor de un delito. En su sentido amplio, entonces, el principio de culpabilidad equivale a la prohibición de la responsabilidad objetiva. O, lo que es lo mismo, es la necesidad de comprobar en cada caso una responsabilidad personal, o a veces se dice también subjetiva, de parte de quien será el sujeto de castigo mediante una pena por parte del Estado. En otros ordenamientos, como el civil o el administrativo, el Estado puede cargar a alguien con una sanción sin que se compruebe que personalmente se ha comportado mal. Ello sigue una lógica diferente, no la del castigo, sino la de una regla de distribución de cargas. En cualquier evento dado puede ocurrir que, sin que sea culpa de nadie, y esta es la clave, una de las partes deba cargar con una consecuencia que le afecta. Esa es la lógica de la responsabilidad objetiva. Pienses en el caso de la tenencia de animales peligrosos. El Código Civil permite que cualquier persona tenga un tigre de mascota en su casa. Ello no está en modo alguno prohibido, pero previendo que algo pueda ocurrir y que el animal termine lesionando a un tercero, el ordenamiento impone una lógica muy elemental de distribución de cargas. Quien carga con el beneficio, carga con el riesgo. Es decir, quien se beneficia de la actividad debe cargar con los daños que ella pueda ocasionar. El Estado te dice entonces, en la responsabilidad objetiva, puedes tener un tigre si así lo quieres, pero si se escapa de la jaula, así no sea tu culpa, estás obligado a reparar los daños que ocasione. Y esa es la clave, insisto, que la obligación de reparar los daños no depende de que se compruebe que el dueño cometió falta alguna.
ni por lo tanto el dueño puede exonerarse alegando debida diligencia. Basta con comprobar algo objetivo, que era el dueño del animal peligroso y que causó un daño a un tercero. Con eso ya es suficiente para que responda. En estas condiciones, nótese bien, la obligación del dueño del animal de reparar los daños no es propiamente un castigo. Es una consecuencia que deriva de la lógica de distribución de responsabilidades a partir de factores puramente objetivos. Pero si a ese dueño se le pretendiera enjuiciar penalmente por lesiones personales o por la muerte que su tigre causó a uno de sus invitados, otra sería la lógica. Habría que demostrar que, además de ser el dueño del animal, de alguna u otra forma se habría comportado mal. Porque la pena es castigo y solo se castiga a quien se ha portado mal. Eso es lo que dicta el artículo 12 del Código Penal. De la culpabilidad en sentido amplio derivan muchos otros principios del derecho penal, como el derecho penal de acto o la personalidad de las penas. Ciertamente, el hecho de que la culpabilidad limite la pena descarta que podamos tomar a un individuo como un mero instrumento para mandar un mensaje de intimidación a los demás. También, este mismo principio previene que podamos hacer responder de la conducta de un tercero al autor. Incluso, en un sentido muy amplio, el término culpabilidad también se contrapone al de inocencia, y por eso algunos asocian el principio de culpabilidad con la presunción de inocencia. En cualquier caso, lo cierto es que la culpabilidad en sentido amplio se refiere al conjunto de presupuestos que legitiman la imposición de una pena contra un sujeto responsable de haber cometido un delito. Por eso, sin culpabilidad no puede haber pena, ni tampoco responsabilidad penal. En eso hay un acuerdo prácticamente unánime. Ahora bien, ¿cuáles son, en concreto, esos presupuestos específicos de la responsabilidad penal subjetiva? O, en términos más precisos, ¿qué quiere decir, en estricto sentido, que alguien haya obrado con culpabilidad? En este punto se rompen todos los acuerdos. En un siguiente video exploraremos con más detalle el sentido estricto de la culpabilidad, su evolución histórica y las principales formas que ha adoptado en el pasado reciente. Así, refiriéndonos al sentido amplio y al sentido estricto, buscaremos acercarnos a la respuesta definitiva a la pregunta general, que es la culpabilidad penal.